Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, muchísimas gracias por acompañarnos. Está en el aire nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy vamos a compartir con ustedes la genealogía del Génesis. Es el tema que estaremos abordando para este día. No se desanime si de entrada no le gusta el título, porque hay mucha gente que no le gusta esto de la genealogía. Sin embargo, cuando hacemos una investigación profunda de la genealogía, encontramos grandes verdades y bellezas en esas genealogías que debemos descubrirla. Por eso te animamos, te invitamos para que te quedes con nosotros en los próximos 25 minutos, donde estaremos compartiendo algunas ideas bien interesantes sobre esas genealogías del libro de Génesis. Todas las naciones y Babel es el tema general que estamos estudiando durante toda esta semana. Aquí en cabina es nuestro honor y privilegio saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Gracias, estimado amigo, compañero pastor Juan Francisco Scroggins. Siempre es un placer poder compartir contigo, estimado, los comentarios de la guía de estudio. Amén, amén. Y ojalá que se pueda producir siempre eso. Su participación aquí en Radio Amanecer en Estudio es muy anhelada, deseada. Gloria a Dios. Tanto de amigos como hermanos de la radio que nos dan oficialmente esa información. Así es que siempre será muy bienvenido aquí a Radio Amanecer en Estudio. Pastor, antes de entrar a lo que es la genealogía del Génesis, quiero invitarle para que nos dirija en oración. Con gusto. Querido Padre, que al hablar acerca de tu palabra en este momento podamos ser impactados por tu Espíritu Santo para que demos precisamente los comentarios atinados que tú deseas que demos a nuestros oyentes y que ellos puedan ser de grandes bendiciones espirituales para los que nos escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Las genealogías del Génesis es el tema que estaremos abordando en este día. La información cronológica sobre la edad de Noé nos hace notar que el patriarca sirve de nexo entre las civilizaciones que vivieron antes del diluvio y aquellas que vivieron después del diluvio. Los dos últimos versículos de la historia de Génesis 9, 28 y 29, no sé, pastor, si usted lo tiene ahí a mano para recordar básicamente lo que estamos estudiando en el libro de Génesis, capítulo 9, los versículos 28 y 29, puntualizar que esos últimos versículos de esta historia nos remonta a lo que es el último eslabón de la genealogía de Adán en el capítulo 5, versículo 32. ¿Qué dice allí Génesis 9, 28 y 29? Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Esto es real, estamos hablando sobre el último eslabón de la genealogía de Adán, debido a que Adán murió cuando Lamet, el padre de Noé, tenía apenas 56 años. Seguramente Noé escuchó historias acerca de Adán, que quizás transmitió a sus descendientes antes y después del diluvio. A veces recibimos el desafío de decir quizás, pero nosotros podemos afirmar que ciertamente Noé escuchó acerca de esas historias de Adán cuando fue expulsado del jardín del Edén, cuando se le hizo la promesa, entre otras de esas historias maravillosas que se fue transmitiendo de generación en generación de manera oral, porque todavía no existían las escrituras. Es interesante que estás mencionando la tradición oral, porque Dios mismo hizo preparativos para que
muchos de sus hijos pudiesen vivir vidas longevas, y que así pudieran hablar a sus descendientes acerca del testimonio de la palabra, es decir, acerca de los prodigios que Dios hizo para su pueblo desde el mismo comienzo, desde el Edén. Adán logra vivir algunos años, 56 años aproximadamente, en la vida de Lamec. Lamec fue el padre de Noé, aunque hubo otro Lamec en la descendencia de Caín, pero este Lamec, de la descendencia de Set, fue el padre de Noé. Y la palabra Noé significa alivio. Lo que está diciendo es que la humanidad tiene un alivio con alguien que teme a Dios y que hacía lo que Dios quería que hicieran. Hay una genealogía de él precisamente en el Génesis, pero hay una genealogía también de los cielos y de la tierra. Hoy vamos a ver este concepto interesante de la genealogía. Una genealogía es una lista de los antepasados de una persona o de un grupo. Y como habíamos presentado, la génesis de las naciones, que primero fueron grupos, luego clanes, después tribus, y entonces las tribus, para buscar protección, se fusionaron e hicieron naciones. Debía haber una genealogía de esos grupos para demostrar de dónde venía. Ahora, si vamos a la genealogía judía, eran los sacerdotes quienes escribían dichas genealogías, y eso tiene una importancia relevante para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque la genealogía, como lista de los antepasados de una persona o de un grupo, tiene los registros ancestrales que existieron en varias sociedades antiguas, tanto del antiguo Oriente como el mundo greco-romano, y que tales genealogías eran generalmente breves y solían estar relacionadas con la realeza. Las genealogías extensas se encuentran principalmente en hebreo y en círculos de judíos, pero el Antiguo Testamento contiene aproximadamente 25 genealogías donde Dios quiere demostrar la etimología de cada hijo suyo, de cada descendiente de Adán, aquí en el Génesis y en todo el Pentateuco. Pastor, en la medida en que uno va entendiendo el fenómeno de la genealogía, puede entender también los laxos que unen a los seres humanos, y de manera simultánea también entender que muchos de los errores o las grandes victorias que se consigue en un ser humano también se puede ir transmitiendo a una generación, de una generación a otra. Fíjese, por ejemplo, que en la mayoría de los casos donde los padres realizan quizás algún tipo de profesión, en muchas oportunidades los hijos se inclinan por la profesión de su padre. En el caso suyo, no sé, tiene 3 hijos y los 3 se han dedicado a estudiar medicina, se hicieron médicos. Dentro de su círculo familiar, sus antepasados hubo médicos. Hasta donde yo sé, no. Bueno, quizás ahí es un caso muy excepcional, pero la cosa funciona básicamente así. Estudiar, por ejemplo, los descendientes de los 3 hijos de Noé, nos encontramos con Can. Ahí están los que poblaron la tierra y que recibieron el nombre de Canaán. Están los de Sem, que son los famosos semitas, y los de Jafet, ¿cómo podríamos llamarlo? Jafetitas. Entonces, cada una de esas genealogías, como se va haciendo la descripción ahí en el libro de Génesis, va haciendo mención de los espacios que van ocupando geográficamente cada uno de estos descendientes. Unos se van al norte, unos se van al sur, otros se van cerca de la ribera del mar o de un río, y así básicamente lo estaremos viendo más adelante. Por eso es importante que cuando se hable, por ejemplo, de Abraham, ¿de dónde descendió? De Sem, se le llama semitas. Así es. Los descendientes de Can se le llaman camitas.
y así sucesivamente. Es decir, que entender ese fenómeno de la genealogía nos ayuda a interpretar de dónde se poblaron las regiones de la tierra y con quiénes y cuáles eran el tipo de cultura que tenían. Eso es así, porque si vemos el concepto de genealogía, que en la Biblia la Septuaginta no aparece, de hecho, y que está solo 2 veces en el Nuevo Testamento, bueno, pudiera decirse que este verbo genealogeo significa inscribirse en una genealogía. No está ni en la Septuaginta ni en los Evangelios. El término solo se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo 1:4 y Tito 3:9. Después habla de genealogía. Lo que es Mateo y Lucas, que deciden iniciar sus relatos acerca de la vida de Jesús con genealogías, pero no que el término per se se encuentre allí. Las genealogías tienen como función principal demostrar que alguien tiene o rastrea una afiliación real, por así decirlo. En el caso de Jesús, Mateo decide demostrar a los judíos, que es a ellos a quien va a escribir, que Jesús pertenece a la familia de David, y por eso es que él hace su genealogía. Lucas de igual lo hace. Ahora, Lucas es conocido como el Evangelio de las mujeres, es conocido como el Evangelio de la gracia, es conocido como el Evangelio de las mujeres, porque él sencillamente basa su genealogía en María, y eso lo dijo a Annio de Viterbo, que Mateo se basa en José, mientras que Lucas se basa en María. Ese Annio de Viterbo fue un importante personaje religioso. En 1490 dijo esto. Pero las genealogías se remontan al mismo inicio primigenio de la creación. Tenemos el ciclo de los orígenes, que se encuentran las historias o genealogías del cielo y de la tierra en Génesis 1 al 2 a 4a. O sea, que la tierra también tiene sus orígenes, pastor. Uh-huh. Porque la genealogía es origen y trata de Génesis. De hecho, debiera llamarse Génesis. Pero también trata de generaciones, que es Toledot, contando las generaciones. Es muy interesante porque algunas personas vuelan cuando están leyendo, haciendo su año bíblico, las genealogías, porque no les agradan los nombres raros que hay ahí, hebreos y eso. Sin embargo, nos da el rastreo de un personaje importante. Cristo, evidentemente, que es un hijo de Adán, está siendo rastreado por Mateo. Por eso los cielos y la tierra tienen orígenes. Luego está la de Adán y sus hijos. Génesis 2, 4b al 5:32 y 6:4. La genealogía de Noé y de los suyos en Génesis capítulo 6 versículo 1, y en el ciclo patriarcal se narran las historias de Abraham y de su hijo, Génesis 12, 25 a 18. También la de Isaac y sus mellizos en Génesis 25, 19 al 37, 1, y de Jacob y de sus hijos en Génesis 37, 2 al 50, 26. Básicamente, estas genealogías se encuentran en la Biblia, aunque el término per se en el Nuevo Testamento solo se encuentra en 2 ocasiones. Esas 2 ocasiones, Pastor Veras, vamos a refrescar los pasajes o los textos donde se encuentran el término genealogía, como usted está puntualizando. Así es, que lo que está en el original, en griego, genealogeo, que es 1 de Timoteo 1:4 y Tito 3:9. Son las únicas 2 ocasiones en el Nuevo Testamento que se encuentra el término genealogeo o genealogía. Sin embargo, el concepto o las genealogías de Jesucristo las contienen los evangelistas Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. Ahora, hemos dado con amplios detalles, con lujos, acerca de la genealogía. La genealogía bíblica, es importante decir, apreciados amigos, hemos hablado de la importancia, pero tiene 3 funciones básicas. En primer lugar, enfatizar la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos.
mucha atención a esto. La genealogía bíblica tiene la importancia de que puede hacer un énfasis especial en la naturaleza histórica de los acontecimientos que sucedieron ahí en la Biblia, que vienen básicamente asociados con personas reales que vivieron y murieron y cuyos días están contados con precisión. En segundo lugar, demuestra la continuidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea del autor, estableciendo así un vínculo claro entre el pasado y el presente. Y en tercer lugar, nos recuerda la fragilidad humana y el trágico efecto de la maldición del pecado y sus mortíferos resultados sobre todas las generaciones subsiguientes. Por eso hemos estado haciendo el énfasis. Cuando usted se dedica a estudiar cuidadosamente las genealogías y se encuentran con nombres muy famosos ahí, vaya y sigue investigando, profundizando de dónde viene, por qué el comportamiento de fulano de tal. Es que características especiales que en muchas ocasiones son heredadas de nuestros padres, pero también adquiridas en el medio ambiente. Por eso el comportamiento de ciertos clanes, de ciertas familias, de ciertos individuos que genealógicamente vienen como marcados para actuar de una manera u otra. Y eso no quiere decir definitivamente que la gente está llamada a fracasar, donde quizás algunos autores de la familia en el pasado fracasaron. Simplemente estudiamos para corregir y evitar que esas malas influencias y esas acciones que caracterizaron a su familia no se sigan repitiendo, y usted puede cortar, sencillamente usted puede ser el eslabón donde se cortan ese accionar para empezar a proyectar algo diferente, y básicamente cuando somos cristianos. Así es. ¿Cuáles son los propósitos? Usted, pastor, mencionó 3 propósitos de las genealogías. Nosotros podemos también ver que el pueblo de Israel, la nación judía, conservó minuciosamente las genealogías. ¿Por qué? Porque ahí se podría encontrar el derecho a la sucesión al trono, al sumo sacerdocio, a la dirección de una tribu, de un clan, de una casa patriarcal, la misma pertenencia al pueblo escogido, y naturalmente todo esto dependía de las genealogías. Así se hallan documentos genealógicos precisos desde el mismo origen de la nación judía. Lo encontramos en Génesis 35 y ya mencionamos alguno de ellos, y vemos entonces que Mateo presenta la genealogía como un génesis. En Mateo capítulo 1, versículo 1, él inicia con la genealogía. ¿Qué es esto? La génesis del libro de Mateo o del Evangelio de Mateo. Génesis capítulo 1, versículo 1 es el génesis, la creación de todo, la historia de todo. Mateo presenta en el capítulo 1, versículo 1, inicia con la genealogía y dice la genealogía de Jesucristo. Desde el mismo comienzo, Mateo llama a su obra un libro de Génesis, que puede naturalmente significar de los antepasados de Jesús. De hecho, la palabra traducida como genealogía o generación viene de una palabra que puede ser traducida como Génesis. Por eso se puede decir que Mateo comenzó su evangelio con un libro de Génesis. Y así como el Antiguo Testamento mismo comienza con un libro sobre la creación del mundo, Mateo por ende inicia su libro acerca del Creador mismo y de la obra de redención que solamente el Creador podría realizar. ¿Qué decir también acerca de la genealogía de Jesús en Lucas capítulo 3? Empieza diciendo: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y entonces empieza a hacer una mención de muchísimos nombres ahí. Y lo que llama poderosamente la atención es cómo concluye. Fíjese en los versículos 37 y 38. Hijo de Matusalén, muy conocido. Hijo de Enoc, que hemos estudiado en esta semana. Hijo de Jared. Hijo de Malaelel. Hijo de Cainán. Hijo de Enos. Hijo de Set.
hijo de Adán, hijo de Dios. Es decir, está puntualizando que Jesucristo ciertamente es el Hijo de Dios, pero hay una serie de nombres de personas que históricamente vienen relacionándose con ciertas actividades, accionar en el tiempo, en la historia, que uno dice, bueno, ¿cómo se comportaron ahí? Así, hace mención de Abraham y un sinnúmero de personas que cuando nosotros estudiamos nos damos cuenta de que ciertamente la genealogía juegan un papel muy importante. Sí, y que muestran, pastor y estimados amigos, que realmente Adán y los patriarcas tuvieron una conexión directa. Es decir, todos ellos fueron personajes históricos, personas reales desde Adán en adelante. Esto nos ayuda a comprender que los patriarcas tuvieron acceso directo como testigos y tenían recuerdos personales de estos acontecimientos antiguos. La genealogía sencillamente nos presenta que todo tiene un nombre y todo tiene un comienzo, excepto Dios. En el capítulo 1 de Génesis encontramos que todo cambia a partir del capítulo 2, versículo 4. El capítulo 1 presenta que todo tiene un nombre y que Génesis usa un nombre. Todo cambia a partir del capítulo 2, versículo 4. Esta es la primera mención de Jehová. Génesis capítulo 1 hasta el 2:3 es una misma perícopa, o sea, es el mismo texto. Todo esto es parte del texto. Pero la primera genealogía demuestra que los escogidos son los que adoran a Jehová. Es una cronología. Repito, la primera genealogía demuestra que los escogidos son los que adoran a Jehová y es una cronología. Y la genealogía del Génesis inicia con Elohim y termina con Jehová. Definitivamente, pensemos en este caso ya para ir puntualizando algunas ideas centrales de lo que estamos estudiando en el día de hoy. Ya habíamos informado de que todas las naciones de la tierra tienen un origen, para así decirlo. Noé, sus hijos que fueron Can, Sem y Jafet. Y quizás podríamos decir que no sigue un criterio claro en torno a ciertos detalles. Por ejemplo, las 70 naciones prefiguraban a los 70 miembros de la familia de Jacob. Génesis capítulo 46, versículo 27, y a los 70 ancianos de Israel en el desierto, conforme a lo que dice Éxodo capítulo 24, verso 9, la idea de una correspondencia entre las 70 naciones y los 70 ancianos sugiere la misión de Israel hacia las naciones. Estudiar generaciones y descendientes de tiene ese propósito. La gente puede entender que si usted está en esta tierra y descendiente de tal familia, Dios los está llamando para que hagamos una obra muy importante. Y esto en ese sentido nos invita a creer que si nosotros somos descendientes, aunque sea de manera espiritual, de los hijos de Israel, y la misión de Dios para con ese pueblo era presentar a las naciones las bondades de ese Dios amante, tenemos que aceptar ese gran compromiso de que somos miembros de una familia real, de un linaje escogido, de gente santa que se está preparando para el cielo, con el propósito de invitar a otros también para que formen parte de esa gran genealogía bíblica de hombres y mujeres que tiene esa función de predicar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Particularmente, Mateo inicia, pastor, esa genealogía que usted está mencionando, lo que nos deja ver que nosotros también somos parte de esa familia de Dios. No fue la intención de Mateo de excluir, no. Aunque él escribe para los judíos, especialmente escribe desde posiblemente Antioquía de Siria, y escribe para los judíos y también para los no judíos o cristianos. Inicia un libro de la genealogía de Jesucristo y luego dice hijo de David. Aquí está diciendo que Cristo es rey.
Cristo es el Mesías prometido, el que está en Lucas capítulo 1, versículo 35, donde dice que el Señor le dará el trono de su padre David para siempre. Mateo va a demostrar eso. Ahora bien, luego dice hijo de Abraham. La genealogía de Mateo tiene a dos personajes importantes. Uno, el rey que llevó al pueblo a su máxima cumbre, su máximo esplendor, y el otro, el padre de la misma nación hebrea. Los dos personajes de 14 generaciones la culmina con un personaje llamado Jacob, hijo de Isaac e hijo de Abraham. Ahí se queda. Dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y luego dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David a la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Sin embargo, Lucas va y termina su genealogía con Adán, hijo de Dios, diciendo que en Adán, como padre de la humanidad, todos pertenecemos a la misma familia espiritual, la familia de Dios. Mis estimados amigos y hermanos que nos escuchan, ustedes también son parte de esta familia. Si hay alguien escuchándonos en este momento y que se siente alejado, excluido, quisiera decirte que tú eres parte de esta genealogía, tú eres parte de la familia de Dios. Amén. Pastor, en la genealogía de Lucas hay un dato muy importante que sería clave nosotros mencionarlo. El único autor en el Nuevo Testamento de origen pagano es Lucas. Y Lucas resalta mucho el trato de Jesús con aquellas naciones que no eran de Israel. Mateo escribe su evangelio para judíos y Lucas tiene la intención de escribir su evangelio para darle esperanza a los gentiles. Por eso hace mención, nosotros no somos solamente hijos de Abraham ni de David, nosotros somos hijos de Adán, que es hijo de Dios, y con tal motivo trae esperanza no solamente para un grupo determinado, sino para toda la humanidad. Amén. Llegamos al final. Vamos a pedir al pastor Veras que nos dirija en oración. Querido Padre Celestial, que en este momento cada persona que nos ha escuchado pueda tener bien claro en mente que también es parte de la familia de Dios. Eso lo demuestra la Biblia, porque todos en Adán somos uno, pero en Cristo nos hicimos herederos también de las promesas eternas. Gracias por escucharnos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.